Hola, nosotros somos el grupo número 3 y estamos aquí presentes Santiago Cárdenas, Jason Rojas, Sara Salcedo y yo, Jimena Cruz. Vamos a hablar sobre el libro la revista Falsas Riendas, que en realidad pues esta lectura es más que todo de poesía, pues es como un poema, algo literario, pues de diferente a lo que hemos venido leyendo últimamente. No sé si alguien quiera empezar. A mí me llamó mucho la atención, bueno, no, por lo que leí, siento que es como más un retrato de lo que era el barrio y el sector de entonces, pero también, no sé si tal vez sea mi impresión, pero a mí me pareció un poquito crítica social. Unas cosas curiosas que vi en el texto es que él habla mucho de cosas que están normalizadas en la sociedad y muchos temas de desigualdad y tal vez uno podría decir violencia. Habla de las deslizantes, que yo pensé que se refería a derrumbes, pues porque habla de los cerros y gente que construye en los cerros y pues hay tendencia a que se deslice, pero también luego pensé como tal vez también se refiere a las comunidades marginales y también podría referirse a los desmovilizados. Desplazados. Perdón. También otra cosa que me pareció muy curiosa es como él habla de las personas que habitan el lugar, que son muy comunes de ver, o que eran muy comunes de ver, que eran embarazadas, borrachos, niños, curas que pareciera que ni siquiera practicaran la religión, y hablaba de mujeres que le hacían amarres a los esposos, que mantenían a los esposos con amarres. Y también hablaba mucho, bueno, no exactamente así, pero hablaba un poco del placer, que yo creo que también se relaciona mucho con lo que vimos en clase sobre la gata golosa, porque pues el sector tenía su zona roja, ¿no? Entonces, que también retrataran esa parte de lo que vivía entonces la sociedad me pareció muy curioso. Tomando en cuenta lo que dijiste, yo puedo decir que yo siento que este pues texto, este poema y esta poesía es más que todo como un collage de memorias, tal como tú decías, pues de la época, ¿no? Pero sí, técnicamente es muy interesante como lo que se transmite, así sea como una lectura, tú logras sentir como diferentes sentimientos, como recuerdos, incluso hay como ciertas partes donde tú puedes imaginar ciertos olores y pues es como muy interesante cómo el autor decidió pues manejar esta forma de transmitir lo que antes era la ciudad, no con un texto explicativo, sino con algo más poético. Bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Estoy de acuerdo con ustedes en tema de la lectura, pues a mí, en mi opinión, fue bastante difícil de entender. También fue un contraste muy duro entre las anteriores lecturas que habíamos hecho, pero pues ya pues hablando de la lectura, siento que igualmente es una buena representación de lo que hace el autor en el tema histórico de lo que era Bogotá antes, ya que pues se recolecta hechos como históricos bastante bien en un poema, pues poesía. Más que todo me parece interesante eso, a pesar de no haber entendido la lectura casi. Pues bueno, a mí lo que más me interesó sobre todo fue que en esta ocasión se trató de un texto diferente, el cual como que uno tenía que esforzarse como por entenderlo, no era como simplemente leerlo literal que decía ahí como las anteriores lecturas, que uno leía qué es lo que era lo que había pasado, ¿no? Sino pues él
ya metía como las metáforas que tiene la poesía y todo este género. Entonces uno lo ponía a pensar a ratos, a tratar de entender qué es lo que se refería. Y hubo un momento de lectura en la que decidí leer no seguido hacia abajo, sino leer un renglón de acá y un renglón de allá. Y a veces, o sea, se formaban unas frases como diferentes, pero aún así seguían teniendo un contexto dentro de, como del narrando la historia. Y pues de alguna manera narraba como la historia como de lo que había aquí en la universidad, porque él mencionaba el convento, mencionaba la fábrica de sombreros de Richard, o sea, seguía mencionando lo que hemos hablado durante todo este semestre, entonces fue bastante interesante por eso. Y que a la final pues termina siendo un texto que nos abrió un poquito los ojos de justamente dónde estamos parados, dónde estudiamos, qué ha pasado antes de que la universidad estuviera acá y demás. Entonces, es bonito reflexionar y entender un poco el pasado. Sí. También hay una parte, hay una parte que, corríjanme si estoy mal, pero según yo sí pasó, no me lo imaginé. Pero incluso él menciona diferentes figuras históricas y en un punto él menciona a Gaitán, estoy segura. No sé si ustedes se acuerdan del por qué, porque como ya venía mencionando mi compañero Sebastián, pues fue una lectura un poquito difícil de entender, pero pues sí se puede arraigar con que pues ya Gaitán y el tema del Bogotazo es un tema que hemos hablado bastante en la clase. Sin embargo, pues en el contexto del poema, pues no sé muy bien. Porque el Bogotazo literalmente moldea toda la historia de Colombia, entonces por eso es que es importante, o sea, por eso es que siempre cuando uno está hablando ya como de historia moderna de Colombia, siempre va a salir a relucir el Bogotazo, porque es que literal es un giro de 180 grados para la sociedad colombiana. Creo que eso es la razón. Sí, ok. Y ya. Listo.